Muy bien, hermanos, continuamos con la meditación del Catecismo de la Iglesia Católica. Como verán, hemos avanzado bastante, ya estamos en el punto 21. Hermano René, ¿puedes leer el punto 21, por favor? Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Muy bien. El catecismo no es una idea que a alguien se le ocurrió, ¿no? No es como decir, un obispo dijo, yo pienso que tal cuestión de la fe es la siguiente, pónganlo esa. No, sino que el catecismo es elaborado, ¿por qué? Porque nuestros obispos han estudiado la tradición de la Iglesia y por ahí han encontrado en un documento una referencia sobre nuestra fe. Entonces sugirieron este documento y dijeron, en tal documento, en tal parte, dice lo siguiente sobre la fe. Y entonces se tomó eso y se puso. Entonces, cuando se pone una parte de la fe, el catecismo dice de dónde ha salido esto. Y ahí es donde pone la cita o la referencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a recordar más atrás, por allá por el punto número 4, y en el punto número 4 el catecismo decía, pronto se llamó catequesis a los esfuerzos de la Iglesia, ¿no? Eso estuvo en el punto 4. Eso no es porque a alguien se le ocurrió ponerlo así, sino que está citado y dice, o se lee catequesis tradende, que significa transmisión de la catequesis. Así, las ideas que están en el catecismo son las ideas que tienen referencias, tanto en la Biblia como en los documentos de la Iglesia. Entonces, es ahí donde se fundamenta el catecismo en la tradición de la Iglesia. ¿Se entendió, René? Sí. Ya. Nuevamente repito a manera de resumen. Los puntos que se encuentran en el catecismo están basados en la Biblia o en los documentos de la Iglesia o en otra parte del magisterio. Por ejemplo, supongamos que diga, el Papa dijo tal día. Entonces, eso que dijo fue tan importante que se ha considerado en el catecismo. Así. En tal documento dice, entonces, eso que está en el documento está tomado en el catecismo. O si no dice, en tal parte de la Biblia dice lo siguiente, y eso también está tomado en el catecismo. De manera que las citas son los fundamentos del catecismo. Vayamos al siguiente punto. Pasamos al punto número 22. Léelo, René, por favor. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Dice que se encuentran resúmenes. ¿Cómo se explican estos resúmenes? Cuando el catecismo habla sobre un tema, para hablar sobre un tema se consume por lo menos 5 puntos, 8 puntos o hasta 10 puntos puede ser, ¿no? Que dedique a un tema en específico. Entonces, cuando termina de exponer ese tema del catecismo, al final aumenta 4 puntos más o 3 puntos o hasta 5 puntos. Esos puntos son el resumen de lo que ha dicho más explayadamente puntos hacia atrás. Entonces, hermano, si ya está explicando en los puntos anteriores cierto tema, ¿será necesario un resumen? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, como podemos entenderlo según la pedagogía de la Iglesia de varias maneras. La primera manera de entenderlo podría serviría como una retroalimentación de lo que ya se ha dicho puntos antes. Otra manera de entenderlo sería, de manera más breve, quizás se puede memorizar mejor sobre los temas que se ha tratado. Entonces, es ahí la importancia de los resúmenes de la Iglesia. Y eso, hay varios resúmenes, según cada tema que se va explicando, vamos a encontrar al final varios resúmenes. ¿Se entendió? Pasamos a la sexta parte, que dice necesarias. Las necesarias adaptaciones. Solamente aquí hay que entender algo. Para entender necesarias adaptaciones, el magisterio de la Iglesia, al realizar el catecismo, ha entendido y ha comprendido
que dentro de nuestra iglesia se encuentran diferentes culturas con diferentes situaciones propias de cada cultura. Entonces, el catecismo tiene una sola exposición, pero esa sola exposición, el deber o el trabajo de los catequistas va a ser agarrar esta exposición que tiene el catecismo y hacerle una adaptación para poder llegar, por así decirlo, a un público diferente, según las culturas a donde se exponga este catecismo. Ahí dice que es algo necesario y va a pasar a explicar por qué. Y para eso pasamos al punto 23. Ahora sí, hermano, léelo, por favor. 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo, está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Muy bien. Dice el acento de este catecismo haciendo referencia a que es una sola manera de exponer. Pero esa sola manera de exponer dice que quiere ayudar a que se logre profundizar. ¿Profundizar en qué? Vamos a ponerle así, profundizar en la fe. Entonces, este solo acento es lo que es. Pero para que la persona que va a recibir esta catequesis tiene que comprender qué es lo que es. Y para que esta persona pueda comprender qué es lo que es el deber del catequista ayudar a hacer una adaptación para que esta persona pueda recibir ese mensaje. Por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos así en términos matemáticos, este es un ejemplo nada más, ¿ya? Para ver si es práctico. Yo puedo decir que el logaritmo con base 2 de 8 es igual a 3. Esto de acá es lo que dice el catecismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, el catecismo dice esto, y esto de acá es una verdad, es cierto, pero a la persona a la que yo le voy a llevar este mensaje, yo le voy a llevar a esta persona el mensaje, ¿ya? Si yo le digo, el logaritmo con base 2 de 8 es igual a 3, y que es cierto y que es una verdad, quizás esta persona no lo logre entender. Va a saber qué es esto, pero no va a profundizar porque no va a comprender lo que significa esto. Entonces, aquí es necesario hacer una adaptación y yo le puedo decir, lo que pasa, hermano, que este número 2 es la base de un determinado exponente, el cual me va a dar como resultado 8. Entonces, si yo digo que el logaritmo con base 2 de 8 es igual a 3, significa que el exponente 3 de 2 va a ser igual a 8. Y vamos a ver si es cierto. 2 por 2 por 2 es igual a 8. Entonces, sí tenía razón, ¿sí o no? Lo que dice en el catecismo tenía razón. Lo que pasa es que acá hemos tenido que desenvolver, ver la manera como esta persona pueda comprender. Algo así es el catecismo. El catecismo da una premisa de fe y trata de decir el porqué de esa fe. Pero quizás haya personas que aún no logren comprender y es ahí el deber del catequista, tratar de ver cómo hacemos para que la persona entienda. Acuérdense que San Pablo dijo que hay quienes todavía se alimentan como con leche materna y hay quienes se alimentan como con alimento sólido. Así nosotros también, no todos estamos en el mismo nivel de conocimiento o de capacidad de comprender. Por eso es que es necesario hacer adaptaciones al catecismo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces vamos a ver qué más nos sigue mostrando el catecismo. Y para eso vamos a pasar al punto número 24. René, ¿el punto número 24 sigue con las necesarias adaptaciones? Sí. Ya, muy bien. Entonces, léelo, hermano, para ver qué dice. 24. Por su misma finalidad, este catecismo no se propone, da una respuesta adaptada, tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos
propios de cada lugar, y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. El que enseña debe hacerse todo a todos, para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo, que no se imagine que le ha dado confiada una sola clase de almas, y que, por consiguiente, le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad. Con un único método y siempre el mismo, que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes y otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quienes pueden necesitar leche y quienes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes, por encima de todo, la caridad. 3 puntos importantes dice en este número 24 del Catecismo. Ya. En la primera parte del número 24 decía que el catecismo no está hecho para dar una respuesta para cada caso particular que se dé dentro de la iglesia. ¿Qué significa? Hermano, ¿no está diciendo que en el catecismo está toda la fe, está el síntesis de la fe? Sí, en el catecismo está el síntesis de la fe, de lo que se cree, de lo que todos creemos como católicos. Eso sí está, pero después de eso hay casos particulares que el catecismo ahí no entra a detallar. Vamos a poner un ejemplo. Yo les pregunto, ¿cuántos católicos rezan el rosario? Quizás los que estén viendo digan, yo sí rezo, yo sí rezo, yo sí rezo. Quizás otros digan, la verdad yo no rezo, pero sí he visto que rezan, ¿no? Entonces, el tema del rosario, ¿cómo se debería rezar el rosario? El catecismo no lo tiene en cuenta, porque ya depende cada persona cómo considera que va a rezar. Pero el catecismo no está diciendo que cada persona vea cómo ellos quieren, cómo ellos les dé la gana rezar, no. Sino lo que el catecismo está diciendo, que quien enseñe a rezar el rosario, que tenga en cuenta el catecismo para que no vaya a entrar en una contradicción. He ahí que, por ejemplo, algunas estructuras del Santo Rosario dicen que empieza con el credo, ¿no? Ahora, ¿el credo corresponde a nuestra fe? Sí, corresponde a nuestra fe. Entonces, por lógica, la iglesia lo admite, ¿no? Pero si el credo estuviera en contra del catecismo, ahí estuviéramos haciendo algo incorrecto. Entonces, para eso nos sirve el catecismo, para ver si es que lo que nosotros queremos hacer, según cada caso particular, está en sintonía con la iglesia. Quizás por ahí alguno pregunte y diga, ¿no? Bueno, aparte del rosario, que ya sabemos que hay diferentes estructuras, por ahí que uno pregunte y diga que en la iglesia hay más personas, hay más cantidad de personas mayores que jóvenes, y alguno dirá, eso es bueno, eso es malo. Entonces, esas cosas no lo toma la iglesia, ¿no? Pero sí lo que se piensa debería en consideración al catecismo. Entonces, podríamos decir, puede ser que sea malo, pero también podría ser que es algo bueno. ¿Por qué? Porque significa que la gente ha perseverado en su fe hasta su ancianidad, ¿no? Que si no hubieran ancianos en la iglesia, podríamos decir que la gente no ha perseverado en su fe y solamente ha sido creyente en los primeros años de su vida y luego se ha alejado de la iglesia. Entonces, hay casos particulares que el catecismo no los toma. Sin embargo, intenta hacer una base para resolver ciertas cuestiones que se dan en la vida de la iglesia. También habla sobre otro punto. Dice que el catequista debe hacerse. ¿Qué significa debe hacerse? Por así decirlo, ¿no? Si yo entiendo el catecismo, ¿no? Con términos muy técnicos, la persona a la quien yo le voy a llevar la catequesis está recibiendo por primera vez la catequesis, yo no lo puedo exponer el catecismo según como yo lo entiendo,
He ahí que yo debo hacerme según la capacidad de esta persona que va a recibir la catequesis. Entonces yo tengo que hablarle según esta persona habla, según esta persona se desenvuelve. Y ese es el deber del catequista también. Y la tercera parte dice, ante todo, el amor. Ante todo, el amor. ¿Por qué? Porque si tú, hermano, eres catequista y así te sepas el catecismo al revés y al derecho, si tú lo expones sin amor, no estás realmente exponiendo el catecismo y no estás exponiendo un montón de conocimiento que el joven, más que conocimiento, quiere o necesita que se le transmita la fe. Y la fe no es cuestión de conocimiento, es cuestión de transmitir. Y todo esto con amor. Ya lo decía San Pablo, sin amor no sirve de nada, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Ya, pasamos al punto 25. Léelo, por favor, René. Para concluir esta presentación, es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. ¿Ya ven, hermanos? El catecismo sigue exponiendo sobre esto. La finalidad de todo lo que tú le vas a decir a la persona a la cual estás transmitiendo la catequesis no es que tenga un montón de conocimiento, no es que tú demuestres que eres un erudito, sino que la finalidad es que esta persona ame más a Dios. Recordemos el epílogo del catecismo, cuando empezamos a estudiarlo, Jesús en su oración decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, si nosotros vamos a transmitir el catecismo, es para que quien reciba esta catequesis conozca a Dios, pero no solamente que lo conozca por un conocimiento, sino que lo conozca por amor, de manera que mientras más conozca, más ame, y mientras más ame, más conozca. Esto de acá es como un círculo vicioso, podríamos decirlo así, en el cual lo comprendió muy bien San Agustín. Él decía conocer, amar, ¿no? Y él se preguntaba, ¿qué es primero? ¿Conocer o amar? Conocer, amar, ¿qué es primero? Y llegó a la conclusión de que mientras más conoces, más amas, y mientras más amas, más conoces, y mientras más conoces, más amas, y mientras más amas, más conoces. A esta conclusión llegó San Agustín. De manera que no importa, cada persona de nosotros, algo habremos hecho primero, pero a partir de ahí seguimos avanzando. Quizás una persona que no tuvo una formación y que no es su culpa de él, sino que no tuvo el acceso a descubrir el catecismo o que alguien le enseñe, sin embargo, llegó a amar a Dios, lo amaba, pero no conocía suficiente sobre su fe. Bueno, en ese caso esa persona no tuvo la culpa, pero si esa persona, amando a Dios, llegó a tener las posibilidades de conocerlo, entonces fue conociéndolo más, y mientras más lo conocía, más lo amaba. Y así es como pasa, y así es como nos pasa a nosotros también, ¿no? De repente los que somos conversos, primero quisimos estudiar sobre las cosas de Dios, y conociendo las cosas de Dios llegamos a amarlo. Y llegando a amarlo, quisimos conocer más de Él todavía. Y empezamos a conocer más y amarlo más. Este círculo es lo que tiene que darse dentro de cada persona que recibe el catecismo. Si no es eso nuestro objetivo, quizás estemos haciendo mal. Deberíamos preguntando, ¿qué hacemos de catequistas si no tenemos este propósito? Dice el punto que también recordemos que en Dios inicia todo, porque allá en el numeral número 1 dijo que Dios bienaventurado en sí mismo nos creó por amor, y nuestro fin último, como dice San Agustín, Señor, nuestra alma nos has creado para ti y nuestra alma no estará tranquila hasta que descanse en ti.
De manera que todo empieza en Dios y todo va a terminar en Dios. Estamos llamados al cielo, a vivir con Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que dar dar a conocer a los demás. Esa es la finalidad del catecismo. Y aquí en el punto número 25 hemos terminado con el prólogo. Ya vamos a empezar en el siguiente punto a meditar ya sobre la primera parte del catecismo. ¿Recuerdas, René, cuál era la primera parte del catecismo? Ay, no me acuerdo. Recordemos que habían 4 partes. La primera parte era la profesión de fe. Y dentro de la profesión de fe vamos a... ¿no? El credo. ¿Cómo? Ah, el credo, claro. Pues vamos a estudiar todo lo que está en el credo, ¿no? Todo lo que está en el credo. Pero para empezar, ya lo vamos a ver, ya solamente es un pequeño adelanto. Si el credo, bueno, si se va a meditar sobre el credo, lo primero que va a hablar el catecismo es ¿qué es creer? Y a partir de ahí va a desenvolver todita las cosas en las que nosotros creemos. Ánimo, sigamos perseverando en el catecismo y nos vemos en el punto número 26.